Para los oficiales Rickman y Mills, el abuso de poder se había vuelto rutina. Hostigaban, amenazaban y brutalizaban sin consecuencias, creyendo que la placa los hacía intocables. Así que cuando vieron a Brianna Freeman, negra, sola y bien vestida, saliendo de una boutique de lujo, no lo dudaron. Asumieron que no pertenecía allí. La acusaron de robo y la tiraron al suelo cuando se resistió a su control. Les pareció un blanco fácil. Lo que no sabían era que su esposo, Jalen Freeman, era un comandante de la Delta Force, entrenado para matar, y estaba cerca. Lo vio todo, y cuando pusieron las manos sobre su esposa, su autoridad encontró rival. Pensaron que sería como siempre. Pero esta vez eligieron a la pareja equivocada. Y ahora los Freeman vienen por justicia, con la verdad, con disciplina y sin nada que perder. Antes de terminar, ¿algún comentario final? ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Y no olvides suscribirte. El sol de la tarde bañaba el distrito de Buckhead en Atlanta, con un resplandor dorado, proyectando largas sombras bajo las palmeras que bordeaban las aceras y brillando sobre los adornos cromados de las SUV pulidas estacionadas en la calle. El aire era cálido y quieto, impregnado con la fragancia de magnolias y el tenue aroma de perfumes costosos que se escapaban de las puertas de boutiques que parecían abrirse solo para cierto tipo de cliente. Brianna Freeman salió a la acera desde el interior fresco de Lebeque, una de las tiendas de ropa más exclusivas de la ciudad, donde los probadores forrados en terciopelo y las vendedoras silenciosas pero atentas prometían elegancia en cada costura. Llevaba una bolsa de compras delgada en la mano izquierda y el teléfono en la otra, echando un vistazo rápido a la pantalla para ver la hora. Sonrió al leer el mensaje, dando la vuelta a la manzana. «Llego en 5», respondió rápido, guardó el teléfono en su bolso y comenzó a caminar con la tranquilidad de una mujer que pertenece no por su dinero ni por el vestido en la bolsa, sino porque había luchado mucho para tener este tipo de paz ordinaria. Su vestido verde brillaba suavemente con cada paso, ondeando alrededor de sus piernas. Sus tacones resonaban con confianza al caminar. Algunas cabezas se giraron. Ella no lo notó o fingió no hacerlo. Brianna no solía tomarse tiempo para sí misma, no de verdad. Como una poderosa abogada defensora en la firma más despiadada de la ciudad, sus días solían estar llenos de documentos, audiencias y luchas constantes en salas de conferencias llenas de hombres mayores que aún la subestimaban, hasta que abría la boca. Pero hoy era distinto. Hoy era para ella, para ellos. Jalen había insistido. Tomó 3 reprogramaciones en el calendario. Una cancelación firme y un «no dejé Delta solo para vivir separados», dicho con tono juguetón pero serio, antes de que finalmente accediera a tomarse un descanso. Y ahora ahí estaba, con un vestido nuevo y una sonrisa que le brillaba tranquila bajo la piel. Llegó a la esquina y se detuvo bajo la sombra de un toldo decorativo. Desde ese punto podía ver un tramo de la calle principal, por donde eventualmente aparecería Jalen en su sub negra mate. Su gusto siempre había sido práctico, militar, limpio, silencioso, eficiente. Pero ella lo convenció de añadirle algunas comodidades. Asientos de cuero, volante con calefacción. Era una de las muchas cosas en las que habían aprendido a encontrarse a la mitad. Su matrimonio no era ostentoso. Era sólido, construido sobre la base de ambición compartida, confianza y supervivencia. Ambos habían atravesado tormentas que a otros los dejaban vacíos. Jalen hablaba poco de su tiempo en el extranjero, pero a veces cuando la casa estaba demasiado silenciosa, ella podía escucharlo en su forma de respirar. Y ella también cargaba con sus propias sombras, decepciones, sacrificios, los pequeños cortes diarios de ser, una y otra vez, la única mujer negra en la sala, obligada a estar el doble de compuesta solo para ser vista como suficiente. Mientras esperaba bajo el toldo, lo notó otra vez. Ese cambio, ese leve giro en el aire que las mujeres negras en Estados Unidos aprenden a sentir. Atención, no fuerte ni obvia, pero allí igual. Una mirada que duraba demasiado. Un guardia de seguridad dentro de la boutique que se quedó un poco demasiado cerca mientras ella pagaba, fingiendo ordenar la vitrina de joyas. La manera en que las 2 mujeres que salían del café al otro lado de la calle la miraron de arriba abajo, no con admiración, sino con cálculo. Brianna no era ajena a eso. No llevaba su éxito como armadura, pero entendía que en lugares como ese, donde la riqueza y la blancura a menudo se entrelazaban en una misma tela, su presencia todavía venía acompañada de un signo de interrogación que ella no había escrito.
Ajustó la correa de su bolso y volvió a mirar hacia la calle, escaneando con calma. Aún no había señal del coche de Jailin, pero no estaba preocupada. Probablemente estaba atrapado en el semáforo o conversando con el veterano que atendía la tienda de puros a 2 cuadras. Jalen tenía una forma de encontrar conversación donde fuera que estuviera, pero con ella siempre regresaba a tiempo. Respiró hondo y volvió la vista hacia la tienda. A través del vidrio polarizado, todavía podía ver a la vendedora que la había atendido, ahora charlando con otro cliente. Había sido una experiencia lo suficientemente agradable, aunque al principio la mujer había asumido que ella estaba buscando algo para otra persona. Esa siempre era la primera suposición, pero Brianna sabía cómo corregir a la gente con elegancia. Se giró nuevamente, observando cómo un coche patrulla se detenía al otro lado de la calle. 2 agentes bajaron con calma, estirando las piernas como si fueran parte del paisaje, igual que los chicos del ballet y los paseadores de perros que se movían por ese distrito con ritmo constante. Y sin embargo, sintió la pausa, esa interrupción sutil en su entorno, una vacilación donde debería haber movimiento. Uno de los oficiales la estaba mirando. Enderezó los hombros sin querer y volvió la vista hacia la calle, los ojos regresando a la pantalla de su teléfono. Aún sin nuevos mensajes, pero sus dedos se quedaron suspendidos por un momento. Su instinto no era una alarma todavía, pero estaba alerta. Sabía cómo una mirada podía durar demasiado, y sabía lo que podía significar cuando la atención pasaba de la curiosidad al derecho asumido. Aún así, se dijo a sí misma, era solo otro día tranquilo, otra tarde soleada en la que no había hecho nada malo, en la que podía esperar a su esposo en paz. Lo que no sabía era que esa paz estaba por terminar. Brianna ajustó la correa del bolso sobre su hombro mientras se alejaba un poco más de la entrada de la boutique, dejando que sus ojos recorrieran la cuadra una vez más. La luz del sol había cambiado ligeramente, proyectando un tono dorado suave sobre la acera, mientras el sonido distante de un camión de reparto retumbaba en la intersección cercana. El vestido en su bolsa de compras se mecía suavemente con su movimiento, y por un momento se permitió sentir la tranquila satisfacción de ese pequeño y bien merecido capricho. Sus dedos flotaron cerca del teléfono, debatiéndose entre llamar a Jalen o esperar hasta ver la silueta familiar de su SUV. Confiaba en que él estaría cerca, siempre puntual, siempre preciso. Pero había algo extrañamente quieto en el aire, una especie de pausa en el ritmo natural de la calle que la hizo mirar por encima del hombro. Detrás de ella, al otro lado de la calle, 2 oficiales de policía estaban junto a su patrulla con la postura relajada de hombres que no tenían prisa. Uno era mayor, de complexión ancha y hombros cuadrados, con una expresión indescifrable bajo la sombra de su gorra. El otro, más joven y delgado, estaba recargado sobre el cofre del coche. Su mirada se alzó brevemente desde el teléfono que sostenía. No los reconocía, ni tenía muchas ganas de hacerlo. Aún así, el instinto le decía que la estaban observando demasiado. Volvió su atención a la acera frente a ella, su paso suave y sin apuro. Pero no pasó mucho antes de que el ritmo constante de unos pasos rompiera el zumbido ambiental de la calle. Medido, deliberado, el tipo de caminata que está hecha para ser oída. Los hombros de Brianna se tensaron levemente. Su expresión seguía serena mientras continuaba caminando. «Buenas tardes, señora», llamó una voz desde atrás, calmada, ejecutada con el barniz pulido de la cortesía, que se sentía más como control que como amabilidad. Se detuvo, girándose ligeramente para ver de dónde venía la voz. El oficial mayor, Rickman, vio ahora por la placa oculta parcialmente bajo el borde de su chaleco. Estaba a unos pasos, una mano descansando sobre su cinturón, la otra gesticulando con naturalidad, como si aquello fuera el comienzo de cualquier intercambio civilizado. «Hermoso día, ¿no?», dijo él, ofreciendo una sonrisa que no parecía alcanzar sus ojos, su mirada demorándose en ella un poco más de lo necesario. Brianna respondió con una leve inclinación de cabeza, eligiendo sus palabras con calma medida. «Lo es». Él dio un paso más cerca, con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Sueles comprar por aquí?», preguntó, asintiendo hacia la bolsa a su lado, con una voz baja y conversacional, aunque ya se deslizaba por debajo una corriente distinta. Curiosidad, derecho. «De vez en cuando», respondió ella, ajustando ligeramente su postura. No defensiva, solo más firme. «Leveques», continuó él, ladeando la cabeza como si intentara estudiarla más de cerca. «Bonito lugar. Ahí estabas hace un momento, ¿verdad?».
No mucha gente sale de ahí con algo en la mano, especialmente luciendo así. La forma en que lo dijo, con un aire de encanto forzado, hizo que a Brianna se le tensara el pulso. Ella forzó un tono neutral. Sí, hice una compra. Parece que hiciste que el lugar se viera mejor saliendo que cuando entraste, añadió Rickman, con la mirada recorriéndola abiertamente con descaro. Tengo que decir, ese vestido hace maravillas con tu figura. Estoy esperando a alguien, dijo ella dejando de seguirle el juego. Así que me voy. Rickman soltó una breve risa, señalando la acera frente a ella. Podemos acompañarte, asegurarnos de que estés segura. Hay muchas miradas por aquí, pero no todas son amigables. Mills, su compañero, se acercó finalmente por detrás, sin decir nada, pero situándose lo suficientemente cerca como para que su presencia silenciosa se sintiera como otra pared cerrándose. Evitaba la mirada de Brianna, su postura insegura, las manos inquietas a los costados. Rickman sonrió. No tienes por qué estar tan apurada. Un hombre como ese debería sentirse afortunado de tener a una mujer como tú. Dije que estoy esperando a mi esposo, repitió ella, más despacio esta vez, más firme. Y no estoy interesada en conversar. Rickman alzó las cejas fingiendo ofensa, aunque su sonrisa nunca desapareció del todo. Vaya, vaya. No quería ofender. No tienes por qué ponerte a la defensiva. Me seguiste, estás comentando sobre mi cuerpo y estás demasiado cerca para que sea cómodo. Eso no es una conversación. Bueno, tal vez solo aprecie la confianza, respondió Rickman, cruzándose de brazos. Tienes esa actitud de no me hables, como si fueras dueña de esta calle. Supuse que debías conocer a alguien importante. Brianna enderezó los hombros, su voz fría y cortante. Me conozco a mí misma. Eso basta. Rickman volvió a reír, pero esta vez fue más suave, más amarga. Ya veo cómo es esto. Te crees mejor que los demás. Ella giró para pasar junto a él. Creo que esta conversación ha terminado. Él se interpuso en su camino antes de que pudiera pasar, su sonrisa desaparecida. Ahora espera. ¿A dónde vas con tanta prisa? Te lo dije. Estoy esperando a alguien. Alguien. Si no hay una razón oficial para detenerme, me voy. La voz de Rickman bajó. ¿Por qué tan ansiosa, señora? Solo estamos haciendo unas preguntas. Parece que tienes muchas ganas de irte. Los labios de Brianna se tensaron. Porque tengo todo el derecho a hacerlo. Rickman se inclinó. Su tono cambió por completo. La gente roba en esa tienda todo el tiempo, ¿sabes? No importa cómo vayan vestidos. A veces los que parecen más correctos son los que más hay que vigilar. Mills carraspeó. Rick. Rickman levantó una mano para silenciarlo. Es nuestro deber hacer seguimiento de actividades sospechosas. Solo hacemos nuestro trabajo. No había nada sospechoso en mí, dijo Brianna. Fuiste tú quien se me acercó. Tú creaste esto. Entonces demuéstrame que me equivoco, dijo Rickman, asintiendo hacia la bolsa de compras. Solo el recibo, nada más. Brianna dio un paso atrás. No, no tienes derecho a revisar mi bolsa, y lo sabes. El tono de Rickman se volvió plano. Entonces tendré que considerar tu negativa a cooperar como parte de un problema mayor. Ella entrecerró los ojos. ¿Cuál sería? Posible hurto, respondió tocando su radio. Coincides con una descripción. Mujer negra. Vestido. Saliendo de Lebeques con un artículo sospechoso. Brianna lo miró fijamente. No hubo ningún reporte. Te lo acabas de inventar. Rickman ladeó la cabeza. ¿Cómo sabrías eso, a menos que tuvieras algo que ocultar? Abrió la boca para responder, pero el aire volvió a cambiar. Más agudo ahora, más frío, aunque el sol aún ardía sobre sus cabezas. No hagamos esto aquí, añadió él, a menos que quieras que esto se vuelva más ruidoso. Brianna se mantuvo firme, con los hombros rectos bajo el peso de la mirada del oficial, la mandíbula apretada con férreo control. El sol seguía brillando sobre la calle Peachtree, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Se había cruzado una línea, y ella lo supo en el momento en que Rickman tocó su radio e invocó una mentira. Un informe falso, una descripción inventada, una trampa disfrazada de protocolo. No hagamos esto aquí, repitió Rickman, con la voz tensa de una preocupación fabricada. ¿Solo estamos intentando aclarar las cosas? No hay nada que aclarar, dijo Brianna manteniendo un tono equilibrado, aunque el pulso le retumbaba en los oídos. Estás inventando una situación para justificar tu comportamiento. Rickman rió, pero el sonido fue seco, carente de humor. Nadie está inventando nada, pero cuando alguien se niega a una orden legal, eso suele levantar sospechas. Pediste ver el interior de mi bolso sin causa.
respondió ella. Y te dije que no, lo cual es un derecho legal que tengo. Mills dio un paso adelante, mirando entre ambos con incomodidad. Tal vez deberíamos simplemente... Rickman lo interrumpió con una mirada, la mandíbula tensa. Ella está escalando esto. Brianna respiró hondo, levantando ligeramente las manos en un gesto de paz. No de rendición, sino de contención. Mira, no quiero que esto se convierta en algo que no tiene que ser. No he hecho nada, no he hecho nada malo. Si tienes preocupaciones legítimas, estaré feliz de responder preguntas con causa adecuada y en presencia de mi abogado. Los ojos de Rickman se entrecerraron. ¿Tu abogado? Sí, dijo ella. Yo misma soy abogada y sé exactamente hacia dónde va esto. Él dio un paso más cerca, su pecho casi rozando el de ella. ¿A dónde va esto?, dijo entre dientes. Es a donde yo diga que va. ¿Crees que mostrar tus títulos o tu nombre te hace intocable? Creo que la ley me hace intocable cuando no la he violado, respondió, con la voz tensa por la presión, no por miedo. Ustedes son todos iguales, murmuró Rickman. Caminan por ahí vestidos como realeza, hablando como si el mundo les debiera algo, solo esperando a que alguien les diga que no para empezar a gritar racismo y demanda. Ese es el juego, ¿no? Brianna parpadeó atónita. Acabas de decir... Me oíste, soltó él. Oficial, le sugiero que retroceda ahora mismo. La mano de Rickman se lanzó y le agarró la muñeca con fuerza repentina. Ella soltó un jadeo. Suéltame. Estás bajo investigación, ladró él. Deja de resistirte. No me estoy resistiendo, protestó ella girándose instintivamente. Mills dudó, su mano temblando cerca del cinturón, pero no se movió. Rickman tiró más fuerte, torciéndole el brazo hacia arriba, detrás de la espalda. La bolsa de compras cayó al pavimento con un golpe suave. El papel de seda revoloteando como hojas sobre la acera. «Me estás haciendo daño», dijo con el aliento atrapado en la garganta. «Debiste haber cooperado». Con un movimiento rápido, Rickman le barrió las piernas. El suelo se acercó de golpe y el hombro de Brianna chocó contra el pavimento con fuerza, el impacto reverberando en sus huesos. Su mejilla se raspó contra el concreto y por un momento no pudo respirar. Su brazo seguía torcido detrás de ella, y la rodilla de Rickman presionaba con firmeza contra su espalda. «No te muevas», gruñó él. Ella jadeó contra el calor de la acera. «Por favor, no tienes que hacer esto». «Te di una oportunidad», murmuró Rickman, inclinándose tan cerca que pudo sentir su aliento. «Pero ustedes nunca saben cuándo callarse». Mills dio medio paso al frente. «Rick, no creo que...» «Las esposas», le interrumpió Rickman con brusquedad. «Ahora». Mills las buscó con dedos temblorosos. «No robé nada», dijo Brianna con voz ronca mientras luchaba por hablar. «Me estás agrediendo. Te dije que el recibo está en mi bolso». «Claro que sí», respondió Rickman con frialdad. «Y yo soy el alcalde de Atlanta». «Estás mintiendo», escupió ella con el dolor irradiando desde su hombro. «Sabes que no hice nada. Estabas actuando de forma sospechosa. Te negaste a cooperar. Coincidías con una descripción. Eso es todo lo que el informe necesita decir». Giró la cabeza ligeramente, con los ojos ardiendo. No había ningún informe. Ahora sí lo hay. Rickman ajustó las esposas alrededor de sus muñecas. Con un chasquido agudo, el metal le mordió la piel. Desde cerca, alguien gritó, débil, incierto. Una mujer junto al puesto de ballet estaba grabando. Un hombre con traje de negocios al otro lado de la calle se había detenido, teléfono en mano, con una expresión inescrutable. Y aún así, nadie intervenía. «Suéltenme», dijo Brianna de nuevo, más fuerte esta vez. «Por favor, alguien ayúdeme». Rickman apretó su agarre sobre su hombro. «Ya terminaste de hablar». Entonces, con crueldad calculada, le clavó el codo en las costillas. El aire huyó de sus pulmones, su cuerpo se dobló ligeramente en respuesta, antes de que él la forzara a quedar plana de nuevo. Mills se estremeció. «Ya basta». Rickman lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Brianna quedó inmóvil, jadeando, su visión nublada por los bordes. El momento se estiró, largo, humillante y brutal. El pavimento caliente le quemaba la piel a través de la tela de su vestido, y el sabor a sangre comenzaba a asomar débilmente en el fondo de su garganta. Y aún no había señales de Jalen, su esposo, de quien sabía sin la menor duda que ya la estaría buscando. Su protector, su paz. Pero también sabía lo que significaría si él aparecía ahora, lo que podría costarle intervenir en este caos. Rickman se incorporó y ajustó su chaleco, levantándola bruscamente. Sus rodillas temblaban, su cuerpo se doblaba un poco por el golpe. «Vamos», dijo. «Estás arrestada». «¿Por qué?».
preguntó ella entre dientes apretados. Obstrucción, resistencia y robo, respondió él sin emoción. Lo resolveremos en la estación. Su voz se quebró. Esto es un error. No, murmuró él mientras la arrastraba hacia la patrulla. Esto es un mensaje. Y justo cuando tropezaba hacia la puerta abierta del coche policial, una voz se alzó detrás de ellos, más fuerte que la multitud, más fuerte que la sirena. ¿Qué demonios le están haciendo a mi esposa? Rickman giró la cabeza y en ese instante, Jalen Freeman ya estaba corriendo. Jalen Freeman ya se estaba moviendo, antes de que su mente pudiera procesar lo que sus ojos estaban viendo. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Brianna, su esposa, su compañera, su cuerpo doblado bajo el peso de dos oficiales, su rostro torcido por el dolor, sus brazos inmovilizados detrás de la espalda y su hermoso vestido verde manchado de tierra y asfalto. Un oficial la sostenía por el brazo, el otro por la cintura, y en ese segundo nauseabundo, Jalen vio cómo el codo de Rickman se incrustaba en sus costillas. Todo dentro de él se convirtió en fuego. No gritó su nombre. No llamó con desesperación. Corrió. La multitud había crecido, personas paradas a cierta distancia, teléfonos levantados como escudos, sus rostros una mezcla de sorpresa, incomodidad e incredulidad. Algunos murmuraban, otros susurraban entre ellos, pero nadie intervenía. Aún, los pasos de Jalen cruzaron la calle con fuerza, sus botas golpeando el asfalto con un ritmo aprendido. El momento se sentía ralentizado, como si el tiempo se hubiera tambaleado bajo el peso de lo que acababa de presenciar. Su mente era una cuchilla ya cortando opciones, calculando el riesgo, preparando su cuerpo para hacer lo que debía hacerse. «Quita las manos de mi esposa», rugió, su voz como un latigazo en el aire abierto. Rickman se giró, claramente molesto por la interrupción, solo para que su expresión vacilara al ver la fuerza que se le venía encima. Jalen no solo estaba enojado, avanzaba como una tormenta con propósito, sus ojos fijos de una forma que cualquier hombre entrenado reconocería. El problema venía rápido. «¡Retroceda!», gritó Rickman, alzando una mano para bloquearlo. «Esto es asunto policial». «Ella no está resistiendo», gruñó Jalen, cerrando la distancia en 3 largas zancadas. «Vi cómo la golpeaste». Mills llevó la mano a su cinturón, rozando el mango de su bastón, pero sus nervios lo traicionaron. Su cuerpo no estaba preparado para lo que vino después. Rickman dio un paso al frente, intentando detener a Jalen con el pecho. «Tienes que alejarte, ¿o...?» Jalen se movió. Golpeó a Rickman con el talón de la palma, duro y preciso, justo debajo del mentón. Fue rápido, calculado y diseñado para desorientar sin causar daño permanente. Rickman retrocedió 2 pasos. Tambaleante, con los brazos agitados mientras luchaba por recuperar el equilibrio tras el impacto repentino. Mills se lanzó, intentando rodear a Jalen, pero no fue lo suficientemente rápido. Jalen giró, bajó el cuerpo y clavó su hombro en el abdomen de Mills, usando su propio impulso para estrellarlo contra el costado de la patrulla. El impacto fue sólido, controlado, no imprudente, y Mills soltó un gruñido de sorpresa cuando el aire se le escapó de los pulmones. Jalen no se detuvo. Presionó su antebrazo contra el pecho de Mills, inmovilizándolo con la fuerza justa para advertirle que no lo intentara de nuevo. «¡Suéltala!», gritó Jalen, con los ojos lanzando una mirada fugaz hacia Rickman, que ya se estaba incorporando, la rabia ardiendo ahora en su rostro. Rickman se limpió la comisura de los labios donde colgaba un hilo de saliva, y luego fue directo a su taser. «Acabas de agredir a un oficial», ladró. «Estás acabado». «No», dijo Jalen con voz baja. «Peligrosa. El que terminó eres tú». Brianna, aún esposada, luchaba por incorporarse. Su voz era débil, quebrada por el golpe anterior. «Jalen, no». Pero ya era demasiado tarde. Rickman se lanzó sobre él. Jalen giró justo lo suficiente para que el brazo del taser rozara su hombro. Le agarró la muñeca a mitad del embate y la torció bruscamente hacia abajo. El taser cayó al suelo con un golpe sordo. Con la otra mano, Jalen golpeó el hombro de Rickman con el borde de la palma, obligándolo a inclinarse más. Luego vino el codazo, limpio y veloz, al costado de la cabeza del oficial. Rickman cayó de rodillas, aturdido, los dientes apretados por el dolor. Jalen respiraba con fuerza, su postura baja, los pies bien plantados. Cada movimiento tenía propósito. No se había entrenado para peleas callejeras. Se había entrenado para combate cuerpo a cuerpo, bajo presión, en tierra, en arena,
en lugares donde el enemigo tenía el mismo rostro que un amigo. Y ahora mismo, esos hombres no eran guardianes de la paz. Eran depredadores. Una mujer entre la multitud soltó un audible jadeo cuando Rickman cayó. Alguien más gritó, «¡Es militar!», como si intentara explicar lo que estaban presenciando. Mills se reincorporó tambaleante y lanzó un golpe amplio, con la porra completamente desenfundada. Se lanzó hacia Jalen, esperando tomarlo por sorpresa. Pero Jalen se agachó bajo el golpe y lanzó una fuerte palmada contra el interior de la rodilla de Mills. El oficial más joven cayó con un quejido, agarrándose la pierna por el dolor repentino. Rickman cargó de nuevo. Esta vez Jalen lo enfrentó de frente. Chocaron junto a la patrulla, los puños volando. Rickman era más fuerte de lo que parecía, pero era torpe, colérico e imprudente. Jalen esquivó el primer golpe descontrolado y le asestó 2 golpes rápidos en las costillas, seguido de una rodilla al estómago. Rickman trastabilló, tosiendo, pero aún de pie. Jalen lo tomó por la parte trasera del chaleco y lo estampó contra el capó del coche. La multitud se estremeció al ver cómo el cuerpo de Rickman rebotaba contra el metal, gimiendo. La respiración de Brianna temblaba mientras luchaba por ponerse de pie otra vez, las esposas hiriéndole las muñecas. Vio a Jalen con los ojos encendidos, los puños tensos, el cuerpo en guardia, y supo que él ya estaba dentro. Ya no era una reacción, era una guerra. Mills volvió a arremeter, atacando por detrás. Jalen giró en el último segundo, se agachó y lo levantó, lanzando al oficial más pequeño por encima del hombro. Mills cayó con fuerza sobre la acera, gimiendo. Jalen se colocó ahora frente a Brianna, entre ella y los hombres que la habían herido. Su voz era de acero. «Tóquenla otra vez, y les juro que no volverán a caminar derecho». Rickman tosió, tambaleándose de pie, la mano temblorosa mientras buscaba su radio. Jalen dio un paso al frente. «No he terminado». La mano de Rickman cayó sobre el radio. Su voz entrecortada y furiosa rompió el estático. «Unidad 342. Solicito refuerzos inmediatos. Oficial caído. Sospechoso es violento. Entrenamiento militar. Envíen todas las unidades disponibles». Al otro lado de la calle, un ballet se detuvo en seco. La gente comenzaba a retroceder ahora, aún grabando con sus teléfonos, las voces subiendo en una mezcla de shock, miedo e incredulidad. En algún lugar, una alarma de coche sonó cuando alguien tropezó contra un vehículo estacionado. En medio del caos, el momento ya no era solo un enfrentamiento. Se había convertido en una zona de guerra en pleno Buckhead. Jalen no se inmutó. Se mantuvo firme, el cuerpo agitado por los golpes que había dado y los que había recibido. Un hilo de sangre se deslizaba por la comisura de su labio, y un corte delgado cruzaba su ceja, donde la porra de Mills lo había alcanzado en un golpe afortunado. Pero sus ojos no temblaban. Su cuerpo seguía en guardia, producto de años de entrenamiento. Sólido, equilibrado, letal. Rickman no esperó los refuerzos que había pedido. El orgullo y la rabia ya lo habían poseído. Se lanzó de nuevo, esta vez yendo directo al abdomen de Jalen, intentando derribarlo al suelo en una demostración desesperada de fuerza bruta. Jalen echó su peso hacia atrás, preparándose, y luego giró de lado, permitiendo que el impulso de Rickman los llevara a ambos hacia la calle abierta. Cayeron con fuerza sobre el asfalto, los hombros golpeando el pavimento, gruñidos arrancándose de sus pechos. Rickman logró asestar un puñetazo directo a la mandíbula de Jalen. El golpe lo aturdió por medio segundo. Su visión se nubló y su cabeza giró violentamente hacia un lado. El sabor a cobre floreció en su boca. Rickman aprovechó el momento para agarrar un puñado del cuello de la camiseta de Jalen y tirarlo hacia arriba, a medio levantar. ¿Te crees rudo, muchacho? Solo eres otro negro en FAD. La frase nunca se terminó. La cabeza de Jalen se lanzó hacia adelante, estrellándose contra la nariz de Rickman con un crujido brutal. La sangre brotó de inmediato y el oficial soltó un alarido, cayendo hacia atrás mientras se llevaba las manos al rostro. Jalen rodó hasta ponerse de pie, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano, el sabor metálico aún agudo en su lengua. Su rostro estaba sereno, aterradoramente sereno, y detrás de sus ojos ardía un fuego que no se apagaría hasta que Brianna estuviera a salvo. Mills lo atacó por detrás esta vez, sin contenerse. Blandió su porra en un arco salvaje, apuntando a las costillas de Jalen. El golpe dio en el blanco. Jalen jadeó, encorvándose levemente mientras el dolor se encendía en su costado, pero no cayó. En su lugar, giró, atrapando el brazo de Mills antes de que el segundo golpe pudiera aterrizar. Con una mano sujetándole la muñeca y la otra trabada bajo el codo, Jalen giró sus caderas y forzó la articulación en dirección contraria.
Mills gritó. La porra cayó. Jaylen no dudó. Le barrió las piernas y lo tiró al suelo, inmovilizándolo con una rodilla en la espalda. Lo miró desde arriba, jadeando. Eligieron a la pareja equivocada hoy. Detrás de él, Rickman ya estaba de pie, el rostro cubierto de sangre, las fosas nasales dilatadas. Llevó la mano a su arma reglamentaria. La multitud gritó, ¡Arma! ¡No lo hagas! Jaylen giró, vio el movimiento. Sus reflejos se activaron antes que el pensamiento. Cerró la distancia en 2 zancadas y se lanzó sobre Rickman justo cuando el arma salía de la funda. La pistola cayó al pavimento y se deslizó bajo un coche estacionado. Jaylen rugió mientras empujaba a Rickman contra la patrulla, un brazo rodeando su cuello, el otro lanzando golpe tras golpe a su torso. ¿Crees que puedes ponerle las manos encima a mi esposa? ¿Crees que no voy a responder? Rickman intentó defenderse, los puños lanzando golpes erráticos, más instinto de supervivencia que técnica. Acertó otro golpe al costado de Jaylen, justo sobre la costilla ya herida. Jaylen se tambaleó, el dolor floreciendo de nuevo, y Rickman se abalanzó, clavándole la cabeza en la clavícula. Jaylen gimió, pero se mantuvo firme. Apretó el chaleco de Rickman, giró su peso y lo estampó contra el suelo con fuerza. El impacto hizo crujir el concreto debajo de ellos. Rickman no volvió a levantarse. Jaylen se quedó de pie sobre él, el pecho subiendo y bajando, los brazos temblorosos no de miedo sino de contención. Podría haberlo terminado ahí mismo, pero no lo hizo. Detrás de él, Mills seguía en el suelo, apenas consciente. Brianna estaba de rodillas ahora, las muñecas aún atadas detrás de la espalda, los ojos abiertos de dolor e incredulidad. Su labio estaba partido y su voz temblaba. Jaylen. Él se giró, conteniendo la respiración al verla. Te tengo, dijo. Te tengo, mi amor. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, aún distantes, pero acercándose rápido. Corrió hacia ella, arrodillándose con la mayor delicadeza posible. Sus dedos trabajaron rápido en las ataduras. No eran esposas de policía, eran bridas baratas, mal aplicadas. Las rompió con facilidad. Brianna soltó un pequeño grito cuando sus brazos cayeron hacia adelante, la circulación regresando en forma de agujas punzantes. Jaylen la atrapó antes de que cayera y la sostuvo contra él, una mano detrás de su cabeza. «Tenemos que irnos», susurró ella. «Lo sé», respondió él. «Ahora», asintió una vez. Detrás de ellos Rickman gimió, intentando levantarse. Jaylen se giró hacia él, y por un tenso momento los dos hombres se miraron a los ojos. No hubo palabras. Jaylen levantó a Brianna en brazos, ignorando el dolor en sus costillas, el sudor y la sangre en su piel, y los ojos de la multitud que aún miraban, aún grababan. La gente se apartó para dejarles pasar. Nadie se movió para detenerlos mientras desaparecían en el callejón detrás de la boutique. Los neumáticos chillaron al final de la cuadra. La cacería había comenzado. Las sirenas desgarraron el silencio como garras arañando vidrio, partiendo el suave zumbido de la ciudad con urgencia y furia. Retumbaban por los callejones y sobre los tejados, rebotando en los escaparates relucientes y los estrechos corredores de ladrillo, como si toda la ciudad hubiera recibido una sola orden: cazar. Jaylen apretaba con firmeza la mano de Brianna, no solo para guiarla, sino para mantenerla anclada. Sus pasos eran inestables al principio, su cuerpo aún sacudido por la agresión, su mente intentando seguir el ritmo del presente tras el caos que había destrozado toda sensación de paz que conocían. Él se movía con una urgencia entrenada, sus ojos escaneando constantemente el entorno, calculando cada ángulo, cada punto ciego, cada sombra que pudiera esconder peligro o escape. El dolor agudo que irradiaba de su costado, donde el bastón lo había alcanzado antes, latía con cada movimiento, pero no se detenía. No había espacio para la duda, ni lugar para el dolor. Brianna iba a su lado. Su respiración era corta, el vestido verde rasgado cerca del dobladillo, las muñecas en carne viva donde las bridas de plástico habían mordido su piel. La sangre en su labio se había secado en una línea de cobre afilada. No había llorado. No lo haría. No todavía. Se movían como fantasmas por los callejones, deslizándose tras portones cerrados, cruzando contenedores de basura, navegando por senderos estrechos entre edificios que Jaylen recordaba de años atrás, cuando estudiaba rutas de escape para misiones lejos de casa. Sus instintos no solo seguían intactos, ardían. «Seguimos hacia el este», dijo mientras se deslizaban detrás de una tienda tapiada, el zumbido bajo de patrullas pasando tan cerca que apenas los rozaba el aliento.
Mantente baja, en las sombras, sin teléfonos ni tarjetas. Ahora rastrearán todo. Brianna asintió, su voz delgada pero firme. Dejé mi teléfono en la bolsa. Ellos lo tienen. Bien, no necesitamos que te rastreen. Desde este punto, nos vamos a oscuras. Pasaron junto a un camión de reparto detenido en un terreno lateral y se metieron por la verja de un pequeño estacionamiento de iglesia. Las luces del edificio aún no se habían encendido, lo que les dio justo la cobertura suficiente para deslizarse tras unos arbustos antes de dirigirse hacia la parte trasera de un callejón residencial. El mundo no se había detenido. Los autos seguían pasando. En algún lugar, una música seguía sonando débilmente desde un bar en la azotea, pero la normalidad del exterior ya no importaba. El peso de lo que acababa de ocurrir los envolvía como una niebla. Para los que observaban desde sus apartamentos, detrás de sus pantallas, o desde la acera con los teléfonos aún grabando, ya no eran marido y mujer. Ahora eran fugitivos, negros peligrosos. La mente de Jaylen ya iba varios pasos adelante. No dijo nada mientras giraban por un sendero angosto detrás de un edificio de apartamentos, donde unas cercas rotas revelaban un hueco entre propiedades. Pero ya estaba trazando el siguiente movimiento, alcanzando la red que no tocaba desde hacía años. Al salir por el otro lado del callejón, sacó un pequeño teléfono rayado de dentro de su bota, un burner que no había usado desde la última vez que ayudó a extraer a un compañero soldado de aguas internacionales. Lo encendió, esperó 6 segundos a que se cargara el módulo seguro y luego accedió a una cadena de contactos oculta en código cifrado. No levantó la vista mientras escribía. El ritmo le era familiar, el propósito nítido. Señal clave orbital segura. Solicito protocolo de extracción. Civil comprometida. Persecución activa. Necesito acceso a casa segura en 20 segundos. La pantalla parpadeó. Punto de acceso a casa segura Alfa 3, a través de los apartamentos Bellflower. Garaje subterráneo. Solo entrada lateral. Sin luces. Tiempo estimado de llegada, 17 minutos a pie. Ruta silenciosa recomendada. Jaylen se volvió hacia Brianna, su voz baja y firme. Tenemos un lugar no muy lejos del circuito. Un amigo de antes. Es confiable. Ella lo miró, el rostro pálido, pero los ojos brillando con claridad. Militar. Solía manejar líneas de comunicación fuera de registro. Ayudaba a extraer civiles durante operaciones no oficiales. Aún me debe una. Esta casa segura está enterrada en la parte trasera de un garaje, debajo de un complejo cerrado. Sin vigilancia. Sin vecinos. Se movieron rápido, atravesando un angosto sendero peatonal entre edificios y cruzando bajo un dosel de hiedra crecida que daba sombra al terreno trasero de un viejo preescolar abandonado. La ciudad cambiaba a su alrededor mientras avanzaban. Las aceras limpias dieron paso a pavimento agrietado y los bordes pulidos de Buckhead comenzaban a desmoronarse. Detrás de ellos, a lo lejos, otra sirena cortó el aire. Estaba más cerca ahora. Cuando llegaron al punto de acceso, se encontraron ante una vieja puerta metálica abollada, detrás de una fila de unidades de almacenamiento cerradas. Jaylen introdujo el código de memoria. El teclado hizo clic. La cerradura se desactivó y la puerta se abrió con un quejido, apenas lo suficiente para que se deslizaran dentro. La estructura subterránea de estacionamiento estaba vacía, salvo por algunos vehículos abandonados y concreto manchado de aceite. Al fondo, un almacén con la puerta corrediza pesada ligeramente abierta se confundía con la sombra de la pared. Dentro había un catre, una mesa, un estante con latas de comida, garrafones de agua y una vieja caja táctica con letras descoloridas. Una única bombilla colgaba del techo, lanzando una luz cálida y zumbante sobre todo. Brianna se desplomó sobre el catre, no por agotamiento, sino como un acto de liberación. Su respiración se ralentizó, controlada pero pesada, y por un largo momento no dijo nada. Jaylen se quedó de pie cerca de la puerta, escuchando el silencio, observando el parpadeo de la única bombilla. Cuando finalmente se giró hacia ella, su voz fue más suave. ¿Estás bien? Ella asintió, pero solo una vez. Creo que dejé mi voz allá atrás, dijo, con la mirada fija en sus manos, que aún temblaban levemente. Al final ni siquiera podía hablar. Me congelé. Él caminó hacia ella lentamente y se agachó a su lado. No te congelaste. Sobreviviste. Saliste. Estás aquí. Sus ojos se alzaron. Van a torcerlo. Todo. El video, los ángulos. Van a tomar lo que hiciste y convertirlo en algo salvaje. Ya lo han hecho, respondió Jaylen. Señaló hacia la pequeña televisión montada en la esquina superior del garaje. Un noticiero de última hora parpadeaba en la pantalla. No había sonido, solo subtítulos.
sospechosos buscados por agresión a oficiales considerados armados y peligrosos. La garganta de Brianna se tensó. No van a detenerse. Irán tras nuestras carreras, nuestros nombres, todo. Entonces los detenemos nosotros primero. Cruzó hacia la caja táctica y sacó una laptop compacta envuelta en tela, oculta bajo un conjunto de herramientas. Tardó en encender, pero era potente, aún conectada a una red satelital cifrada que Jaylen no había usado desde su último contrato. La colocó sobre la mesa y abrió una ventana de terminal. Primero borramos nuestro rastro, dijo. Segundo, monitoreamos sus comunicaciones. Conversaciones de radio, registros de despacho, filtraciones a medios. Todo lo que digan de nosotros, lo interceptamos. Brianna se puso de pie ahora, recuperando el equilibrio a medida que su claridad regresaba. Y luego empezamos a construir nuestro caso. Él la miró, levantando una ceja. Los exponemos, dijo ella. No solo lo de hoy, todo. Su historial, quejas, cualquier cosa enterrada. Lo sacamos a la luz. Jaylen sonrió levemente, la primera sonrisa genuina desde que el día había comenzado. Entonces encendamos el fuego. El sol apenas comenzaba a asomarse por el cielo cuando el primer coche patrulla pasó frente a la antigua oficina de Brianna en la calle Forsyth. Luces encendidas, llantas chillando contra el asfalto. En menos de una hora, toda la ciudad parecía latir con una orden coordinada. Encontrarlos. La cacería comenzó con precisión quirúrgica. Puerta por puerta, declaraciones públicas, comunicados estratégicos a la prensa y presión constante sobre cada cámara de calle y lector de placas desde Midtown hasta Decatur. Para cuando los noticieros de la mañana se actualizaron, cada canal tenía una imagen fija de Jaylen y Brianna en su portada, recortada de videos temblorosos tomados por testigos. Los videos que circulaban en línea no estaban completos. Estaban editados, cortados justo en el segundo preciso para mostrar un borrón de movimiento, un destello de puños, una imagen de Jaylen dominando a dos oficiales uniformados y un titular que hacía que la mentira pareciera verdad. Exsoldado ataca a la policía en Buckhead. Su esposa, cómplice. En cada supermercado, cada gasolinera, cada café del centro con una televisión montada en la pared, sus rostros se veían congelados en imágenes fijas, enmarcados por palabras como prófugos, hostiles y armados. Las grabaciones nunca mostraron a Brianna, inmovilizada contra el suelo. Nunca mostraron el momento en que el codo de Rickman impactó sus costillas, ni la forma en que su voz se quebró cuando intentó decir que era abogada. Todo eso había sido cortado, editado, descartado en el bufete. El escritorio de Brianna permanecía intacto, su computadora bloqueada tras un código de seguridad que nadie podía sobrepasar. Pero eso no detuvo las preguntas. Recursos Humanos fue llamado a reuniones de emergencia. Los socios susurraban tras puertas cerradas, preguntándose cómo podía estar pasando algo así. Una asociada junior fue apartada para ser interrogada, si alguna vez había visto a Brianna comportarse de forma errática. A otro le preguntaron si Brianna había expresado opiniones políticas que pudieran parecer extremas. Nadie preguntó cómo había manejado 10 años de casos de alto perfil con elegancia, ni cuántas horas pro bono había dedicado a defender a personas que el sistema había dejado atrás. En cambio, alguien imprimió en silencio una copia de su formulario de renuncia y la deslizó dentro de un sobresellado, por si la Junta decidía distanciarse de ella de forma preventiva. Al otro lado de la ciudad, el nombre de Jaylen empezó a aparecer en antiguos documentos clasificados. Sus despliegues, condecoraciones, zonas de combate. Alguien filtró partes de su expediente militar a la prensa. No las partes que contaban la verdad de lo que había hecho para salvar vidas, sino las vagas e incompletas. Operativo de fuerzas especiales involucrado en conflictos encubiertos. Un comentarista en un panel nocturno lo calificó como de alto riesgo, altamente entrenado, potencialmente inestable. Esa última palabra fue la que se quedó suspendida dentro de la casa segura. Jaylen miraba las noticias en silencio. Tenía la vista fija en la pantalla, el rostro inmóvil. Pero Brianna podía sentir la tensión irradiar de él como calor. No había hablado en varios minutos. «Están controlando la narrativa», dijo ella finalmente, sentándose a su lado en el catre. «Te están haciendo el villano». Su voz era baja. «Holo, necesitan a alguien a quien señalar. Alguien que encaje con la historia que ya se han contado a sí mismos». Ella asintió. «Y a alguien que distraiga del hecho de que Rickman y Mills agredieron a una mujer desarmada a plena luz del día». Él se giró hacia ella, la mirada afilada otra vez.
Tenemos que adelantarnos a esto. Brianna se puso de pie, comenzó a caminar de un lado a otro. Estoy trabajando en eso. Me comuniqué con Maya en registros públicos. Dijo que intentará conseguir los registros originales del 911, pero es arriesgado. Si la llamada fue interna, puede que hayan omitido al despachador y hayan ido directo al canal privado. Necesitamos las grabaciones de las bodycam sin editar, dijo Jaylen. Hay una ventana. Si conseguimos a alguien dentro del departamento que no se trague su versión, podemos usar eso. Si no, volvemos a mi plan de respaldo. ¿Cuál es? Abrió uno de los contenedores de almacenamiento, revelando una segunda laptop y un archivo marcado con un número de unidad Delta. Hacemos que la verdad suene más fuerte que la mentira. En algún lugar del otro lado de la ciudad, en el piso 13 del Buró de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Atlanta, la detective Celeste Grant se recostaba en su silla, el metraje inicial del altercado congelado en su pantalla. Fruncía el ceño mientras repasaba por tercera vez la línea de tiempo, observando cuadro por cuadro cómo los oficiales se acercaban a Brianna, cómo la interacción escalaba y lo rápido que todo era cortado. La versión sin editar no había sido fácil de conseguir. Alguien dentro del departamento había intentado sobreescribirla con la copia editada, pero Celeste había visto suficiente sabotaje interno a lo largo de los años como para reconocer cuándo un archivo había sido manipulado. Ella misma se había puesto a buscar, saltándose los filtros, rastreando los datos desde su raíz, y lo que encontró no coincidía con la narrativa oficial. Se inclinó hacia adelante, pausando en un fotograma donde Brianna estaba boca abajo en el suelo, la mano de Rickman presionándole la nuca. La marca de tiempo mostraba varios segundos antes de que Jaylen llegara. Hizo zoom, sin armas, sin resistencia. Solo miedo, oficial Rickman, murmuró mirando el registro de quejas que había impreso horas antes. 4 quejas ciudadanas en el último año. 3 desestimadas. Una sellada. Tomó su teléfono y marcó una extensión segura. Despacho de Asuntos Internos, respondió una voz al otro lado. Habla Grant, dijo ella. Quiero los registros de turno originales de los oficiales Rickman y Mills. Últimas 72 horas. Y marca cualquier memo interno que haga referencia al incidente Freeman. ¿Alguna razón por la que quieres que lo etiquetemos? Sí, dijo ella. Porque algo en todo esto apesta. Y si la ciudad está a punto de crucificar a un soldado y a una abogada basándose en imágenes editadas y reportes falsos, no voy a quedarme de brazos cruzados a ver cómo sucede. De vuelta en el garaje, Brianna caminaba de un lado a otro cerca de la mesa pequeña, mientras Jaylen revisaba registros cifrados. Su laptop mostraba varias pestañas abiertas. Noticias, comentarios del público, publicaciones en redes sociales. El Tribunal de la Opinión Pública ya estaba en sesión. No sé cuánto tiempo más pueda ganar Maya, dijo Brianna. Está arriesgando su trabajo. No será la única, respondió Jaylen. La gente sabe lo que vio, aunque tenga miedo de admitirlo. Brianna se giró hacia él, su voz ya firme. Entonces hagamos que les sea imposible mirar hacia otro lado. Las paredes del almacén estaban cubiertas de estanterías metálicas, repletas de herramientas polvorientas, routers viejos, discos duros obsoletos y cables enredados como serpientes dormidas. No era un lugar que inspirara precisión, pero Jaylen sabía mejor. El caos solo era caos para los extraños. Para el hombre que vivía allí, era un arsenal. Sean Freeman estaba encorvado sobre 3 laptops abiertas, los ojos recorriendo líneas de código como si fueran palabras en un idioma extranjero que solo él comprendía. Sus dedos se movían rápido, navegando por rutas cifradas y sorteando cortafuegos con la facilidad que dan los años de entrenamiento, que ninguna institución civil reconocería. No pensé que volvería a saber de ustedes, dijo Sean sin levantar la vista. Desaparecen del mundo por 2 años y de pronto están en todos los noticieros. Debe ser serio. Lo es, respondió Jaylen de pie junto a una improvisada mesa de trabajo, mientras Brianna se apoyaba contra una columna de concreto, los brazos cruzados con fuerza, una pequeña costra aún oscura en la comisura de su boca. Sean finalmente alzó la vista. ¿Y qué es exactamente lo que intentan demostrar? Brianna dio un paso al frente. Que las imágenes de la bodycam fueron manipuladas. Sean alzó una ceja. No estás equivocada. Ya vi lo que publicaron. El audio está borrado en 3 partes. Las marcas de tiempo saltan 2 veces. Suficientemente sutil para que un civil no lo note, pero obvio si sabes dónde mirar. Lo más crítico, cortaron el video 6 segundos antes de que llegue tu esposo. Jaylen exhaló lentamente. ¿Entonces teníamos razón?
Tenían razón, dijo Sean, pero eso no significa que probarlo será fácil. Las imágenes fueron modificadas después de salir del canal de pruebas estándar. Alguien con acceso interno las redirigió desde la patrulla a un servidor fuera de red antes de que llegaran al sistema oficial de almacenamiento. Entonces rastreamos ese servidor, dijo Brianna. Sean soltó un silbido bajo, recostándose en la silla. Admiro la confianza, pero no rastreas un servidor fantasma desde dentro del departamento así como así. Esas cosas tienen más capas de seguridad que Fort Bragg. Necesitarías a alguien que siga trabajando adentro y que no tema perderlo todo. Jaylen y Brianna se miraron. Fue Brianna quien habló primero. ¿Y si ya tenemos a alguien? En la comisaría central de la policía de Atlanta, el oficial Cal Dawson estaba apoyado contra una máquina expendedora en la sala de descanso, con los ojos fijos en la pantalla titilante de su celular. Mantenía el volumen silenciado mientras el segmento de noticias se repetía una y otra vez. Las imágenes editadas del incidente en Buckhead, mostrando de nuevo a Jaylen como el agresor. Pausó el video y miró la marca de tiempo. No coincidía con lo que él recordaba. En absoluto. Cal había estado asignado a la terminal de transmisión remota la noche en que llegó el metraje. Una tarea tranquila en el pasillo trasero de la comisaría. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. A menos que el sistema cayera. Ni siquiera se suponía que debía estar ahí, no oficialmente. Su turno regular había terminado una hora antes, pero el oficial Lenz le había rogado cambiar turnos para poder ir al recital de su hija. Cal había aceptado sin pensarlo, como siempre hacía cuando los demás asumían que no tenía ningún lugar más importante donde estar. Aquella noche había sido lenta, aburrida incluso. La transmisión tenía retraso. La base de datos colapsada con el acumulado de bodycams de toda la ciudad. Estaba ayudando a otro técnico a eliminar archivos corruptos cuando la pantalla parpadeó solo una vez y una nueva grabación aterrizó en la cola de revisión. No esperaba nada serio. La mayoría de los clips que pasaban por ahí eran detenciones de tráfico rutinarias, llamados domésticos, quejas por ruido. Pero había algo en este que lo hizo detenerse. La grabación comenzaba con una vista amplia de la acera frente a la boutique. Vio a una mujer, negra, bien vestida, claramente desarmada, caminando con calma con una bolsa de compras en una mano. Dos oficiales se acercaban por un costado, ambos blancos, ambos sonriendo como si ya supieran cómo iba a terminar. Cal no reconoció a la mujer al principio, no hasta que el ángulo de la cámara captó su rostro y se dio cuenta de que era abogada. La había visto en el boletín de la ciudad, en algo relacionado con un panel de derechos civiles. Entonces Rickman le agarró la muñeca. La bolsa cayó de su mano, aterrizando sobre el concreto con un golpe apagado. Ella dio un paso atrás, claramente sorprendida. Su boca se movía, formando palabras sin pánico. Solo confusión, una súplica, tal vez una pregunta. Pero entonces Mills intervino, su mano ya buscando las esposas. Fue entonces cuando ella gritó, fuerte y de repente, no de dolor, sino de miedo, del puro peso de la incredulidad de que realmente estaba ocurriendo. Cal vio la grabación 2 veces. Congelado en su silla mientras los segundos se desarrollaban. La segunda vez se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados, reproduciendo el fotograma exacto en que ella golpeó el pavimento, su cabeza rebotando una vez contra la acera. No hubo resistencia, no hubo amenaza, no hubo amenaza, no hubo solicitud de refuerzos, solo agresión, calculada, precisa. Y luego la pantalla parpadeó. El archivo desapareció, así de simple. Sobrescrito, reemplazado por un marcador de posición corrupto que se repetía. Un fragmento con estática de una detención de tráfico de otra unidad. Sin rastro, sin copia, como si nunca hubiera existido. No dijo nada, ni esa noche ni a la mañana siguiente. Solo lo cargó en el pecho como un peso de plomo, esperando que alguien más también lo hubiera visto, que tal vez volviera a aparecer, que quizá, solo quizá, se tratara de un malentendido. Pero los días pasaron y el silencio se alargó. Entonces llegó la conferencia de prensa. La grabación que difundieron mostraba solo un altercado breve, borroso, distante, fuera de contexto. Los presentadores de noticias repitieron la versión del departamento. El sospechoso había resistido el arresto. El sospechoso masculino había agredido a los oficiales. La narrativa era limpia, ensayada, hermética. Cal se sentó en su escritorio con la pantalla silenciada, viendo a sus superiores mentir sin pestañear. Esa noche su teléfono vibró. Un número desconocido. El mensaje era corto. Lo viste. Lo sabemos. No puedes ignorarlo.
Miró la pantalla durante mucho tiempo, la luz fría pintando sus manos. El corazón le latía con fuerza mientras escaneaba el cuarto de descanso vacío. Había manchas de café en la mesa a su lado. La máquina expendedora zumbaba en la esquina, como si nada hubiera cambiado. Dejó el teléfono con cuidado sobre la mesa, apoyando ambas manos. No reconocía el número, pero el mensaje se sentía quirúrgico, preciso. Quien lo envió no estaba adivinando. Sabían. Volvió a tomar el teléfono y escribió con los dedos temblorosos. No soy parte de esto. No quiero serlo. La respuesta llegó casi al instante, como si hubieran estado esperando que se quebrara. Entonces encuéntranos. Ayúdanos a Railrin a arreglarlo. No se movió por un buen rato. Solo miró esas palabras mientras el mundo fuera del precinto seguía girando, ajeno. Las voces de otros oficiales resonaban débilmente desde el pasillo. Alguien reía cerca de la escalera. Una puerta se cerró 2 salas más allá. Su pulgar flotó sobre la pantalla. Pensó en la mujer del video, Brianna, en lo rápido que había ocurrido todo, en lo fácil que era destruir a alguien con una placa y una mentira. Exhaló una vez, lento y tenso, y luego escribió, ¿cuándo y dónde? De vuelta en el almacén, Jalen se inclinaba sobre el hombro de Sean mientras un mapa de las rutas internas del servidor se cargaba en la pantalla. Brianna estaba junto a ellos, con los brazos cruzados, la mirada fija. El almacenamiento interno de video tiene un nodo de acceso justo aquí, dijo Sean, señalando un grupo rojo cerca del ala administrativa del precinto. Pero la señal secundaria fue secuestrada y redirigida a través de un punto de acceso reservado para revisiones internas. Necesitarías un código con acceso de comando. Alguien recibió ayuda, murmuró Brianna. O alguien recibió la orden de hacerlo, añadió Jalen. Sean giró ligeramente su silla para mirarlos. Si van en serio con esto, necesitarán 3 cosas. 1. Una cadena completa de custodia del metraje, lo que significa alguien dentro dispuesto a testificar sobre lo que vio antes de la edición. 2. El metraje original o un fragmento que no haya sido borrado. Y 3. Pruebas de mala conducta de los oficiales involucrados. Estamos trabajando en las 3, dijo Brianna. Cal Dawson vio el metraje antes de que fuera reemplazado. Aceptó reunirse. Jalen la miró de reojo. ¿Confías en él? No, respondió ella. Pero creo que tiene miedo. Y el miedo hace que la gente diga la verdad. Sean se levantó y fue hacia una esquina, donde abrió un maletín negro del tamaño de un portafolios. Dentro había un dispositivo de grabación no más grande que un libro de bolsillo. Un grabador de campo indetectable, diseñado para interceptar y almacenar cualquier entrada digital o de audio. Llévense esto, dijo. Si dice algo útil, lo registramos. Jalen tomó el dispositivo sin decir una palabra. Mientras se preparaban para salir, Sean lo tomó del brazo y lo apartó a un lado. ¿Vas en serio con esto? ¿Vas a enfrentarte de frente a todo el departamento? No tenemos elección. La voz de Sean bajó. No solo vas a incendiar el sistema, vas a hacer enemigos que nunca dejarán de buscarte. La expresión de Jalen no cambió. Entonces que vengan. Afuera el cielo se teñía de violeta, y la ciudad comenzaba a iluminarse con el zumbido de otra noche inquieta. En algún lugar dentro de esas torres y muros de concreto estaban los hombres que intentaron enterrar la verdad. Ahora Brianna y Jalen la estaban desenterrando, pedazo a pedazo. El aire dentro del almacén había cambiado desde que llegó el mensaje de Cal. No era tensión. Era claridad. Un propósito compartido se había asentado sobre el grupo, como el clic final de una cámara cerrada. Jalen estaba de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados, observando cómo el mensaje cifrado llegaba a su fin. Brianna estaba sentada a su lado, con la espalda recta, la pantalla de su laptop abierta, mostrando la lista de quejas formales que había compilado contra Rickman y Mills en las últimas 2 horas. Ninguna había prosperado, pero juntas contaban una historia que se proyectaba por toda la habitación. Sean se encorvaba sobre su equipo, los dedos bailando sobre el teclado mientras cifraba otra cadena de archivos para almacenamiento en frío. Cada imagen, cada cuadro, cada fragmento de audio extraído de registros internos y cámaras de seguridad ahora vivía dentro de un conjunto de discos duros aislados que había sellado dentro de una caja forrada de plomo bajo una trampilla en el suelo. Lo mantendré todo aquí, dijo sin volverse. Indetectable. Ni siquiera un satélite puede rastrearlo. Jalen se acercó. ¿Y si algo pasa? Entonces está programado para activarse, respondió Sean. Volcado automático a 3 contactos de prensa independientes y a un archivo de denunciantes en el extranjero. Sin ediciones, sin censura. Su verdad muere conmigo.
La nuestra sobrevive. Brianna exhaló con suavidad, absorbiendo el peso de ese plan de respaldo. Había confiado en las pruebas toda su vida. En los hechos, la lógica, el testimonio. Pero esta era la primera vez que veía el sistema que sostenía todo eso ser manipulado de forma tan deliberada. La ley por sí sola no lo salvaría. La verdad tenía que ser diseñada para sobrevivir a la tormenta. Una nueva alerta parpadeó en la pantalla de Sean. Cal Dawson había llegado. Entró por la puerta lateral. Su expresión era tensa bajo la visera de su gorra de patrulla. No vestía uniforme, pero su postura aún mostraba la disciplina de la placa. Sus manos titubearon una vez cerca del bolsillo de su chaqueta antes de meterlas a los costados. No sé cuánto tiempo puedo quedarme, dijo. Ya has llegado hasta aquí, respondió Jalen. Eso significa algo. Cal dudó. Luego sacó una memoria USB del bolsillo y se la entregó a Sean. La saqué antes de que el servidor de revisión la borrara. No es el video completo, solo el segmento desde el enrutador de la transmisión, justo cuando Rickman la golpea. Incluye la marca de tiempo. Sean la conectó, los ojos escaneando la pantalla. Brianna se inclinó hacia adelante. ¿Está limpia? Sean asintió una vez. Sello de tiempo sin pérdida. Coincide con los registros de despacho. Sin compresión. Esto es oro. Cal no parecía orgulloso. Si acaso, parecía avergonzado. No hablé cuando la vi por primera vez, dijo. Tenía miedo del departamento, de lo que significaría ser el que se vuelve contra el escudo. Pero no puedo seguir viendo cómo mienten, dijo Cal, su voz baja, rota. No puedo permitir que los destruyan a ustedes dos para protegerse a sí mismos. La voz de Brianna fue suave. No necesitamos que los derribes. Solo necesitamos que nos ayudes a atraparlos en el acto. Cal la miró confundido. ¿Cómo? Jalen se giró hacia el pizarrón, donde Sean había garabateado notas más temprano, y tomó un marcador. Usamos el patrón. Rickman y Mills cazan a mujeres que creen poder intimidar. Mujeres negras, solas, bien vestidas, en el vecindario equivocado. Hacen un perfil, acosan, escalan. Esa es su rutina. No, dijo Cal de inmediato. Es demasiado peligroso. Pero Brianna ya estaba sintiendo. Si creen que soy alguien nuevo, alguien vulnerable, y tú me reportas como una posible sospechosa, como antes, ellos vendrán. No sabrán que están caminando directo hacia una operación de vigilancia. Sean dio un golpecito al costado del maletín bajo la mesa. Cableamos el lugar. 3 ángulos de cámara, 2 micrófonos boom, más un receptor parabólico que captará todo en un radio de 40 pies. Si dicen algo que siquiera insinúe perfilamiento racial, mala conducta o abuso, los tenemos. Cal los miró a todos, la voz firme, aunque en tono bajo. ¿Entienden lo que le están pidiendo que haga? La están poniendo de nuevo frente a los mismos lobos que la atacaron. Ella lo sabe, dijo Jalen. Brianna asintió. No lo hago porque quiera. Lo hago porque si no lo hacemos, ellos seguirán haciendo esto a otras mujeres. A otras personas que no tendrán a alguien como Jalen para levantarlas del suelo. Sean miró por encima del hombro. Preparo el equipo esta noche. Denme una ubicación. Cal dudó, luego asintió. Hay un diner abandonado a 3 cuadras de Holloway. Sin cámaras. Todavía está marcado en el sistema de patrullas como zona silenciosa. Lo usan cuando quieren mantener las cosas no oficiales. Perfecto, dijo Jalen. Registras la llamada como hiciste la última vez. Di que viste a alguien que coincide con la descripción de un sospechoso. Pide que manden a Rickman y Mills. Hazlo sonar como si quisieras ayudar a limpiar las cosas de forma discreta. ¿Y cuando todo termine? Preguntó Cal. Brianna dio un paso al frente. Llevamos el material a alguien que no pueda ignorarlo. Defensores públicos, prensa, asuntos internos, lo que haga falta. Y lo liberamos completo, sin editar. La voz de Sean fue tranquila, pero pesaba. Una vez que la trampa esté activada, yo tengo el archivo maestro. Si les pasa algo a cualquiera de ustedes, se publica al mundo. Sin control de prensa, sin filtros. Cal bajó la mirada hacia su placa. Nunca pensé que llegaría a esto, murmuró. Nosotros tampoco, respondió Jalen. Pero aquí estamos. Y juntos. A la tenue luz del almacén, el plan tomó forma. No solo para limpiar sus nombres, sino para exponer al sistema que llevaba demasiado tiempo protegiendo a depredadores con uniforme. Los lobos habían cazado en la oscuridad. Ahora les tocaba a ellos salir a la luz. El aire dentro del almacén estaba cargado de tensión, cada respiración impregnada de una anticipación silenciosa que vibraba entre los 4. Un clic suave resonó cuando Sean Freeman deslizó la microunidad cifrada final dentro de su estuche y la aseguró bajo la trampilla de la esquina. Jalen permanecía con los brazos cruzados,
los ojos fijos en el pizarrón donde el plan había cobrado vida. Viñetas, marcas de tiempo, planos de edificios, todo escrito con el cuidado meticuloso de un soldado que se prepara para una misión donde fallar no es una opción. Cal Dawson estaba de pie cerca del centro de la sala, el teléfono en la mano, mirando el contacto en la pantalla. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, la voz baja, los hombros tensos bajo el abrigo. Eres el único que puede hacerlo, respondió Jaylen. No vendrán a menos que el mensaje venga de alguien en quien confían. Brianna dio un paso al frente, serena. Haz que suene familiar, no demasiado limpio. Dales exactamente lo que quieren oír. Cal tragó saliva y asintió. Luego presionó el botón de llamada. La sala cayó en silencio, salvo por el zumbido lejano de los servidores. La línea sonó una vez. Dos. En el tercer tono, una voz áspera respondió. Rickman. Cal respiró superficialmente y dejó que su voz adoptara ese ritmo conocido. Lo suficientemente casual para desarmar. Lo bastante oficial para sonar rutinario. Hey, habla Dawson. Tengo algo raro. Justo ahora, pensé que tal vez querrías echarle un vistazo antes de que suba por la cadena, dijo Cal. Hubo una pausa y luego la voz de Rickman se volvió más aguda. ¿Qué clase de extraño? Cal caminaba despacio mientras hablaba, como alguien que piensa en voz alta. Mujer que coincide con el perfil de la esposa de Freeman. Negra, unos 30 y pocos, bien vestida, caminando rápido cerca de Holloway. Parecía no querer ser vista. Entró al viejo restaurante, el que cerraron por las violaciones al Código de Salud. Rickman emitió un sonido bajo en la garganta, mitad escéptico, mitad intrigado. Eso está a 2 cuadras del punto donde se tiró el metraje de Freeman. Exacto, dijo Cal. Podría ser una coincidencia. O alguien intentando mover algo sensible mientras el departamento sigue en modo limpieza. Lleva un maletín de cuero. Se sentó en la esquina del fondo y no ha levantado la vista desde entonces. Hubo un momento de silencio en la línea. Luego el tono de Rickman cambió, divertido. ¿Y me llamas por qué, exactamente? Cal dejó que el anzuelo se soltara con cuidado. Porque esto se siente como una de esas cosas que pueden desaparecer limpias o explotar en la cara de alguien. Y sé que llevas tiempo queriendo encargarte de algo. Fuera del papeleo. Rickman soltó una risa baja, con ese tono engreído y seguro. ¿Crees que es ella? No, respondió Cal. Creo que es alguien conectado con ella. Tal vez limpiando cabos sueltos. O tal vez una trampa. En cualquier caso, está tranquilo. Sin cámaras. Sin refuerzos. Si tú y Mills entran en silencio, podrían sacar algo que valga la pena entregar a los de arriba. Oh no. No me importa. Solo pensé en pasártelo antes de reportarlo oficialmente. ¿Estás seguro de que estás sola?, preguntó Rickman. La vi entrar yo mismo, mintió Cal con fluidez. No se ha movido. El maletín sigue sobre la mesa. Parece caro. Está nerviosa, pero trata de no mostrarlo. Otra pausa. Luego la voz de Rickman volvió, segura. Está bien. No hagas nada. Llegaremos en 20. Colgó. Cal bajó el teléfono lentamente y se volvió hacia los demás. Vienen en camino. El restaurante estaba oscuro y vacío, despojado de su antiguo mobiliario, acompañado solo por sombras y polvo. Pero la estructura seguía ahí. Los asientos, la barra, las ventanas manchadas que dejaban pasar una luz de tarde fragmentada. Brianna estaba sentada en la esquina del fondo, como se había planeado, con la postura relajada pero alerta, el suéter doblado sobre los hombros y el maletín de cuero a su lado, dando la ilusión de propósito. Sobre ella, una microcámara escondida en la rejilla del ventilador en el techo, observaba cada movimiento. Había 2 más, una en la lámpara del techo y otra en la pata de una mesa contra la pared. Los micrófonos direccionales personalizados por Sean ya estaban calibrados para capturar audio con claridad, y sus receptores transmitían en vivo a la laptop. Desde la furgoneta de vigilancia estacionada a una cuadra, Sean habló por el canal. Cámaras activas. Audio limpio. ¿Estás lista? La voz de Jaylen llegó enseguida, firme y baja en su auricular. Estoy afuera. Barrido visual cada 10. Te tengo. Brianna no respondió. Permanecía inmóvil, respirando con ritmo lento, los ojos recorriendo ocasionalmente la puerta, luego volviendo a la correa desgastada del maletín a su lado. Las palmas abiertas descansaban sobre su regazo. No necesitaba fingir la tensión en su estómago. Solo tenía que esperar. La patrulla llegó exactamente 18 minutos después, acercándose sin luces, las llantas susurrando sobre la grava. Rickman bajó primero,
acomodándose el abrigo con gesto de importancia. Mills salió más lento, los hombros encorvados. «Parece que sigue adentro», murmuró Rickman, mirando hacia el restaurante. «¿Ves el maletín?» «Sí», respondió Mills en voz baja. «Está sobre la mesa». Rickman sonrió con desdén. «Apuesto a que no es nada. Pero vamos a divertirnos un poco antes de llamar a Central». Entraron al restaurante sin desenvainar armas. No era ese tipo de encuentro. Aún no. Rickman caminó con ese aire deliberado de control. La postura de alguien acostumbrado a la autoridad sin límites. Cuando la vio, sonrió. «Vaya, vaya», dijo entrando en su espacio sin pedir permiso. «¿Qué trae a alguien como tú a un lugar como este?» Brianna no se inmutó. Lo miró directamente a los ojos. «Esperando un transporte». Rickman asintió hacia el maletín. «¿Eso es una entrega? ¿Archivos de cliente?» Soltó una risita. «¿Te molesta si echo un vistazo?» «Sí», respondió ella. «No tienes una orden». «Claro, aquí tienes la traducción al español del fragmento». Rickman bajó la voz. «¿De verdad crees que aquí aplican las órdenes judiciales?» Detrás del vidrio de una lámpara de servicio cercana, la cámara parpadeó 2 veces. Seguía grabando. «No eres la primera que se sienta en esa cabina creyendo que la ley la va a proteger», continuó Rickman. «Déjame adivinar. ¿Otra activista? ¿Tienes un blog? ¿Una audiencia, tal vez?» Brianna no respondió. Mills permanecía en silencio cerca, con los brazos cruzados y la mirada desviándose nerviosamente hacia la salida trasera. Rickman dio un paso más cerca. «Mira, gente como tú vienen a nuestra ciudad creyéndose por encima de las reglas. Pero nosotros somos los que escribimos las reglas. Nosotros decidimos quién camina y quién es escoltado hacia afuera». «Interesante», dijo Brianna con frialdad. «No suenas como alguien juramentado para servir y proteger». Rickman se inclinó hacia ella. «¿Proteger a quién? ¿A gente como tú? ¿Crees que no supe qué tipo de problemas iban a traer tú y tu marido desde el segundo en que los vi entrar a esa tienda?» Su voz bajó aún más. «No se suponía que pelearas. Se suponía que te rindieras, que desaparecieras como los demás». Entonces una voz cortó el silencio a su espalda. «Acabas de admitirlo todo». Rickman se quedó inmóvil. Jaylen dio un paso hacia la luz con la expresión dura, concentrada. Detrás de él, Cal Dawson apareció, levantando su placa. «Cada palabra», dijo Cal con voz firme. «Grabada, almacenada con marca de tiempo». La boca de Rickman se abrió, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, el control que siempre había empuñado como un arma se le escapaba entre los dedos. Brianna se levantó lentamente, levantando el estuche de cuero y apoyándolo en su brazo. «No necesitábamos que creyeras que éramos culpables», dijo. «Solo necesitábamos que creyeras que eras intocable». Y por primera vez Rickman entendió que no lo era. Su respiración se volvió agitada, mientras el peso de lo que acababa de ocurrir se derrumbaba a su alrededor. Las manos le temblaban cerca del cinturón, sin llegar a buscar el arma, pero tampoco pretendiendo estar tranquilo. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que parecía que iba a romperse los dientes. «Nos tendieron una trampa», escupió, las palabras rompiendo el aire rancio dentro del comedor. Esto fue un montaje. Cal Dawson seguía junto a la puerta, con la placa aún a la vista, su postura imperturbable. «No», respondió con firmeza. «Esto fue una exposición. Y tú nos diste todo lo que necesitábamos». Mills ahora estaba visiblemente afectado, pálido alrededor de los ojos. «Rick, deberíamos irnos». «Necesitamos... No vamos a ningún lado», lo interrumpió Rickman. Señaló a Jaylen con el dedo. «Eres un matón. Nos emboscaron. Mandaste a 2 agentes al hospital. Estabas golpeando a mi esposa en plena calle», replicó Jaylen con voz helada. «¿Qué creías que iba a pasar?» Rickman se giró hacia Brianna, el rostro rojo, la furia apenas contenida. «¿Crees que este pequeño espectáculo cambia algo? ¿Que alguien va a creerle a un par de criminales con una cámara y un rencor?» Brianna dio un paso adelante, inquebrantable. Su voz era como hierro envuelto en terciopelo. «Van a creer cada segundo porque tenemos más de una cámara, más de una grabación, más que tu voz jactándose de perseguir a mujeres que se ven como yo». Rickman torció el gesto. «Tu palabra contra la nuestra». «Ese video también lo manipularon, igual que el primero». Sus ojos no pestañearon. «Tienes razón en una cosa», dijo ella. «El primer video fue manipulado. Pero no por nosotros. Por ti. La grabación de la bodycam de ese día. Rastreábamos los metadatos. Fue extraída desde tu unidad y redirigida a un servidor privado de revisión que no figura en el directorio oficial del departamento.
El audio fue comprimido, la marca de tiempo alterada. Ella se acercó más, cada palabra cortando más que la anterior. Pero lo que no esperaba era que alguien guardara una copia del archivo original antes de que desapareciera. También tenemos eso, la grabación real, los 6 segundos que faltaban. La parte donde me azotaste contra el suelo cuando ya estaba esposada. La parte donde dijiste, y cito, esto es un mensaje. La boca de Rickman se movió, pero no salía nada. Estás mintiendo, murmuró. No, dijo Cal. No lo está. Yo lo vi con mis propios ojos. Eso fue lo que me hizo presentarme. Mills parecía a punto de vomitar. Rickman dio medio paso al frente, sacando pecho, intentando recuperar el dominio. ¿Quieren hundirme en los medios? ¿Quieren ir a la guerra conmigo? Bien. Más les vale rezar para que no se filtre nada de ustedes dos que no querían que saliera a la luz. Brianna sonrió entonces. No con crueldad, no con arrogancia, sino con la tranquila confianza de una mujer que había caminado por el infierno y sobrevivido. No vinimos aquí para regodearnos, Rickman. Vinimos a darte la oportunidad de saber lo que viene, antes de que lo sepa el resto del mundo. Sacó un sobre del estuche de cuero sobre la mesa y lo colocó suavemente frente a él. Dentro hay un resumen de cada queja que se ha presentado en tu contra, dijo, incluidas las que nunca pasaron de la revisión interna. ¿Recuerdas a Dina Wallace? Maestra de secundaria, detenida de camino a su clase nocturna. Informe descartado. La encontré. Dio una declaración jurada. Las manos de Rickman eran puños ahora, los nudillos blancos. No quieres que esto vaya más allá, siseó. Ya lo hizo, dijo Jaylen colocándose junto a su esposa. Solo que tú aún no lo sabes. Cal abrió la puerta del restaurante. Puedes salir por tu cuenta ahora, o pueden sacarte después. Rickman los miró fijamente. Pero a pesar de toda su fanfarronería, de todos sus años de poder, algo dentro de él entendía que esto había terminado. Agarró el sobre y salió con paso furioso, rozando el hombro de Cal al cruzar la puerta. Mills se quedó un momento más. Miró a Brianna, luego a Jaylen y finalmente al suelo. No quise que llegara tan lejos, murmuró. Brianna lo miró directamente a los ojos. Pero lo permitiste. Él asintió una sola vez y se fue. De vuelta en el almacén, Sean ya estaba revisando el metraje final, sincronizándolo con el archivo RAW recuperado de la Bodycam que Cal había entregado en la memoria USB. La diferencia era inconfundible. La versión del departamento omitía, difuminaba, comprimía la verdad hasta volverla conveniente. El archivo RAW lo mostraba todo, su voz suplicando que se detuvieran. La violencia de Rickman, la multitud formándose, la llegada de Jaylen sin cortes. Era condenatorio. Combinado con las imágenes del operativo, era el fin de una carrera. Sean se recostó en su silla, la mandíbula tensa. Van a intentar enterrar esto. Puedes apostar lo que quieras. Entonces, los enterramos nosotros primero, respondió Jaylen. Brianna estaba junto a la pantalla con los brazos cruzados. Hagámoslo con ruido. Sean lanzó la primera carga. Envió las imágenes sin editar del restaurante a un canal legal seguro, incrustándolas con metadatos que trazaban su recuperación. Luego, el video de la cronología completa. El incidente original sincronizado, lado a lado, con la footage manipulada de la Bodycam y la grabación sin cortes del operativo encubierto. Lo envió a medios legales, periodistas y sitios de denunciantes. También copió los archivos en un nodo de respaldo internacional. Nunca podrán borrarlo todo, dijo. Incluso si lo intentan, Internet no olvida. A la mañana siguiente, el apellido Freeman ya no se susurraba con sospecha. Se gritaba. Video filtrado confirma que oficiales racistas de Atlanta alteraron grabación de Bodycam. Nuevas imágenes revelan patrón de abuso y encubrimiento en el Departamento de Policía de la ciudad, abogada de derechos civiles y veterano de Delta Force desenmascaran a sus agresores. Y ganan. Las protestas estallaron en el centro en cuestión de horas. Defensores públicos exigieron una investigación independiente. Abogados de derechos civiles presentaron órdenes judiciales de emergencia. Y al caer la noche, Rickman y Mills habían sido suspendidos sin goce de sueldo, en espera de cargos criminales. Asuntos internos no tuvo opción. Demasiadas personas estaban mirando. Demasiada verdad ya era pública. Dentro del refugio de los Freeman, los tres se sentaron en silencio, viendo la cobertura en tiempo real. El rostro de Brianna estaba sereno, pero en sus ojos se veía el peso de todo lo que habían sido obligados a soportar. Jaylen tomó su mano y la sostuvo sin decir nada.
Dijimos que lo haríamos con ruido, murmuró ella. Jaylen la miró y sonrió levemente. Apenas estamos comenzando. Y en algún lugar, bajo los escombros del poder y el silencio, la primera piedra ya se había soltado. La voz de Rickman aún resonaba en la mente de Brianna, mucho después de que la puerta del restaurante se cerrara tras él. Sus palabras, la sonrisa torcida, la certeza, el veneno en su tono, no solo eran ofensivos, eran familiares. El tipo de lenguaje que siempre había operado a puertas cerradas, escondido tras uniformes impecables y profesionalismo fingido. Pero ahora no estaba escondido. Ahora estaba grabado, expuesto, innegable. Y las consecuencias ya habían comenzado. Sean no durmió. Pasó la noche entera en la consola del rincón de la casa segura, archivando grabaciones, duplicando archivos, distribuyendo copias a canales cifrados y servidores legales verificados. No solo estaba protegiendo evidencia, estaba asegurando la supervivencia. El tipo de supervivencia que no viene de la fuerza o del escondite, viene de la visibilidad. Una vez que está allá afuera, no pueden matarla. Jaylen hacía guardia cerca de la ventana que daba a la calle, de pie entre las sombras, repasando en su mente protocolos que no había usado en años. Aunque no había señales de presencia policial cercana, la energía en la ciudad estaba cambiando. El silencio afuera era distinto ahora. No el silencio de la tensión, sino el silencio de lo que viene antes. Antes de que algo grande estalle. Para la mañana, el metraje ya se había esparcido mucho más allá de su alcance. Apareció primero en redes sociales, en clips breves publicados por cuentas anónimas. Luego llegaron las versiones completas. La grabación sin cortes del diner, el archivo de Bodycam recuperado por Cal Dawson y la escalofriante comparación en paralelo que mostraba cómo el departamento había recortado, comprimido y desviado la evidencia. Cada video contaba su propia historia. Juntos contaban la verdad. En su rincón de la casa segura, Brianna veía cómo los titulares evolucionaban en tiempo real. No actualizaba la pantalla por curiosidad. Lo hacía porque necesitaba ver que el mundo finalmente estaba viendo lo que ella siempre había sabido, que el poder sin control no protege, destruye, y que durante demasiado tiempo, hombres como Rickman habían tenido permiso para escribir la narrativa. La reacción pública fue inmediata. Los medios nacionales se apresuraron a cubrir la historia. Los noticieros por cable transmitieron paneles en pantalla dividida. Activistas compartieron el video con el mensaje: así se ve la rendición de cuentas cuando te defiendes. Las protestas estallaron por la tarde. Frente al ayuntamiento, cientos se congregaron con pancartas que llevaban su nombre. Algunos usaban camisetas con fotogramas del video. La mano de Rickman extendiéndose sobre la mesa, sus palabras congeladas en subtítulos. Otros sostenían carteles que decían, simplemente, dejen que la verdad hable. No todos respondieron con apoyo. El sindicato de policías de la ciudad publicó un comunicado vago condenando las grabaciones no autorizadas y las tácticas de provocación. Algunas voces en la radio local intentaron insinuar que Brianna y Jaylen habían provocado a los oficiales. Pero no importaba. El metraje era claro. El sistema podía negarlo. La gente no. En el Buró de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Atlanta, la detective Celeste Grant se sentó en su oficina, con la postura rígida, revisando la grabación por quinta vez. El video no necesitaba comentarios. La voz de Rickman era suficientemente incriminatoria. Sus palabras sobre cómo seleccionaban a mujeres que se veían como Brianna. Su confesión casual sobre eliminar grabaciones inconvenientes. Su desprecio abierto por la ley que juró defender. Y Mills, silencioso pero cómplice, de pie cerca sin intervenir. Celeste no dudó. Abrió el expediente digital del caso y adjuntó sus hallazgos finales. Presentó una solicitud formal para suspender indefinidamente a ambos oficiales en espera de revisión penal. Luego caminó con el informe en mano hasta la oficina del comisionado y lo dejó sobre su escritorio sin decir una palabra. En toda la ciudad, otras instituciones también comenzaban a despertar. Algunas con vergüenza, otras por puro instinto de autoprotección. El bufete de abogados de Brianna había estado observando el desarrollo de la historia con creciente incomodidad. En las semanas posteriores a su detención, la habían suspendido discretamente, alegando la necesidad de investigar su conducta tras el arresto. Pero ahora, con su nombre en todos los medios importantes, acompañado de titulares que elogiaban su valentía y templanza, esa decisión se había convertido en una carga. Dentro de la sala de conferencias de cristal del bufete,
Los socios senior revisaban un borrador de disculpa. Ya lo habían reescrito 3 veces. Finalmente, uno de ellos se puso de pie y lo leyó en voz alta, sin emoción. Lamentamos profundamente nuestra respuesta inicial ante la detención de la abogada Brianna Freeman. Sus acciones no solo fueron justificadas, sino valientes. Nuestra falta de respaldo en ese momento no refleja los valores que afirmamos defender. Ofrecemos nuestra disculpa pública y su reincorporación total. La declaración fue publicada en línea en el transcurso de la hora. Brianna la recibió en su teléfono. No respondió. Ella ya había seguido adelante. En su mente, las disculpas después de la humillación pública no eran disculpas. Eran control de daños. Esa misma tarde, Jaylen recibió un mensaje en su línea cifrada. El contacto aparecía únicamente como eco, un nombre que no había visto desde su última operación clasificada en el extranjero. El mensaje era breve. Vimos la entrega. Lo hiciste bien. El tipo de bien que no siempre se recompensa. Si la cosa se pone fea, di la palabra. Tú y tu esposa no estarán solos. Jaylen lo leyó 2 veces. No necesitaba una extracción. Aún no. Pero saber que aún había ojos observando desde las sombras le recordaba que la justicia no siempre lleva placa. A veces lleva silencio. Y espera el momento justo para actuar. Más tarde esa noche, un vehículo gubernamental entró por una entrada segura bajo el Palacio de Justicia. Adentro, Jaylen y Brianna estaban sentados juntos, vestidos con ropa sencilla pero cargando el peso de un movimiento. Habían sido llamados a testificar y ninguno dudó. No se trataba solo de limpiar sus nombres. Se trataba de cerrar una puerta que había permanecido abierta demasiado tiempo. Entraron a la sala de audiencias y el ambiente era de tensión pura. Celeste Grant estaba sentada cerca del frente, con las manos entrelazadas, flanqueada por su abogado y representantes de la Junta de Supervisión Ciudadana. Rickman también estaba allí, sentado rígidamente junto a su abogado. Mills estaba a su lado, pálido y con los labios apretados, evitando la mirada de todos. La sala estaba llena, pero en silencio. El aire era denso, el tipo de silencio que parece a punto de quebrarse bajo el peso de lo que aún no se ha dicho. En la parte trasera, miembros de la prensa y funcionarios de la ciudad observaban con atención. Todos conocían las apuestas. Todos sabían lo que significaba ese día. Llamaron a Brianna primero. Se levantó lentamente, alisando el frente de su blazer mientras se acercaba al estrado. Sus tacones resonaban con firmeza sobre el piso pulido. No tembló. No parpadeó de más. Juró con voz clara y sostuvo la mirada del fiscal sin apartarla. Cuando le preguntaron qué había sucedido, no comenzó con el restaurante, ni con la trampa, ni siquiera con el arresto. Comenzó con la cera. La primera vez que me vieron, dijo, yo salía de una tienda. Acababa de comprar un vestido para una cena de aniversario. No estaba alterada. No actuaba de forma sospechosa. Simplemente estaba ahí. Y eso fue suficiente. La sala contuvo el aliento mientras relataba cómo Rickman y Mills se le acercaron con una cortesía falsa que rápidamente se volvió invasiva. Cómo la llamaron agresiva cuando dijo que no. Cómo la acusaron de robar. Cómo las esposas se le clavaban en las muñecas mientras extraños pasaban sin hacer nada. Describió el momento en que su cuerpo golpeó el concreto. Cómo el aire se le fue de los pulmones. Cómo su voz se quebró cuando intentó preguntar por qué. Me trataron como si fuera un problema. No una persona. No una abogada. No una mujer. Solo un problema. La defensa objetó una vez. Fue rechazada. Cuando se reprodujo la grabación de ese día, la real, la que Cal Dawson había arriesgado todo por preservar, fue recibida con un profundo y colectivo silencio. El clip llenó la pantalla sobre el estrado del juez. La toma original de la bodycam, temblorosa pero sin cortes, mostraba a Rickman derribando a Brianna al suelo después de que ya había sido esposada. El sonido de su voz, serena, clara, suplicante, atravesó la sala como una cuchilla. Luego vino el metraje del restaurante. Cada palabra que Rickman dijo, cada sonrisa arrogante, cada confesión casual. Toda la sala lo escuchó hablar con total confianza sobre cómo las bodycams podían usarse o enterrarse dependiendo de la historia que quisieras contar. Lo oyeron llamarla otra bocona más. Lo oyeron decir que la ley funcionaba para gente como él, no para ella. Cuando el video terminó, nadie dijo nada. No de inmediato. Entonces el abogado de Rickman se puso de pie, desesperado por recuperar el control, calificando el video como una emboscada, cuestionando la ética de una situación montada. Fue entonces cuando Brianna se levantó de nuevo. ¿Montada?, dijo dando un paso al frente.
Lo único montado aquí fue la mentira que ustedes le contaron al público cuando editaron el video de mi arresto. Lo único falso fue la historia que escribieron cuando pensaron que yo no iba a defenderme. El juez levantó una mano, pero antes de que pudiera hablar, lo hizo Rickman. Se levantó de repente de su asiento, su voz más fuerte de lo que nadie esperaba. ¿Crees que eres una heroína?, gritó señalando a Brianna. Nos tendiste una trampa. Nos cazaste como animales. Jaylen se puso de pie de inmediato desde la galería, el instinto llevándolo hacia adelante. Pero Brianna alzó una mano con suavidad, sin apartar la mirada de Rickman. Rickman continuó, su voz quebrándose bajo la presión. He servido durante 20 años. He recibido balas por esta ciudad. ¿Y ahora soy el villano porque una mujer con una cámara quiso hacerse famosa? Tú hiciste tu nombre hace mucho tiempo, respondió Brianna con la voz firme. Yo solo le mostré al mundo lo que significaba. El juez ordenó a Rickman que se sentara. Su abogado intentó calmarlo, pero el daño ya estaba hecho. Su arrebato no hizo más que confirmar lo que todos en la sala acababan de ver en el video. La sala respiró. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento. A partir de ahí, el proceso avanzó rápidamente. Mills eligió no declarar, con la cabeza baja mientras se presentaban los cargos. Cal Dawson testificó en voz baja, relatando con claridad el momento en que vio cómo la grabación alterada de la bodycam desaparecía del servidor, y el momento en que supo que había comenzado el encubrimiento. Su voz tampoco tembló. Simplemente dijo la verdad, porque ya estaba harto de cargar con el peso del silencio. El nombre de Celeste Grant se leyó en el expediente a continuación, no para testificar, sino para reconocer su papel en la investigación. El juez la elogió públicamente por negarse a ignorar las pruebas, incluso cuando eso significaba enfrentarse a su propio departamento. Y por fin llegó el veredicto. El jurado deliberó menos de 2 horas. Rickman y Mills fueron declarados culpables de todos los cargos. La sentencia de Rickman fue rápida. 7 años en una prisión federal por obstrucción, manipulación de pruebas y violaciones a los derechos civiles, sin posibilidad de libertad anticipada. Mills recibió una condena menor pero aún significativa. 3 años por negligencia voluntaria y omisión de intervención, con reentrenamiento obligatorio antes de cualquier posible reincorporación, aunque nadie esperaba que volviera a portar una placa. La sala se vació lentamente. Los reporteros se desplazaban como olas silenciosas por los pasillos, sus preguntas ahora dirigidas a otros. Ya no buscaban dudas, ya no tejían teorías, solo perseguían lo que ya había sido demostrado. Afuera los manifestantes celebraban como si el propio veredicto hubiera exhalado en las calles. El cántico había cambiado del enojo a la afirmación. Lo vimos. Le creímos. Justicia para Brianna. Respeto para Jaylen. La verdad no parpadea. Dentro del juzgado, el aire se había aligerado, pero el cansancio colgaba como una niebla espesa. A pesar de su compostura durante el juicio, Brianna y Jaylen ahora caminaban con ese tipo de fatiga que solo los que dicen la verdad conocen. No estaban rotos, pero sí marcados por cada mirada, cada informe falso, cada amenaza que casi los enterró. Aún así, sus pasos eran parejos, uno al lado del otro, avanzando juntos por el largo pasillo que llevaba a la salida. Fue allí, cerca de la última curva, donde lo vieron. Rickman estaba solo, junto a la pared del fondo, lejos de la multitud, justo más allá de la sombra de la última columna. Ya no vestía uniforme, ya no sostenía esa postura que exigía espacio. Su chaqueta de traje colgaba suelta de los hombros. Sus manos estaban a los costados, y sus ojos eran más oscuros que antes. No de furia, sino de algo más parecido a la incredulidad. Un hombre despojado no solo de su título, sino de la historia que había construido en torno a sí mismo. No se movió cuando se acercaron. No habló. No habló. Jaylen fue el primero en reducir el paso. Brianna igualó su ritmo, con los ojos entrecerrados ligeramente. No por miedo, sino por claridad. Esto no era una emboscada. No era una amenaza. Había oficiales cerca, personal del juzgado a la distancia, pero ninguno importaba. En ese momento, solo existían ellos 3 en ese estrecho tramo de pasillo. Rickman la miró de verdad, por primera vez sin actuación, sin pose. No había disculpas en sus ojos, tampoco desafío. Solo el peso incómodo de ser visto. Brianna no apartó la mirada. No habló. No habló. No había últimas palabras que ofrecerle, ni necesidad de declarar una victoria, ni interés en darle nada más de lo que él mismo ya les había entregado. Su verdad, su confesión, su derrumbe. La mirada de Jaylen no se suavizó.
Permanecía erguido junto a su esposa, y aunque no apretaba los puños, su presencia cargaba con la advertencia silenciosa que había estado ahí desde el principio. Nunca fuiste más fuerte que nosotros. Rickman fue el primero en bajar la mirada, y luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó, con pasos cortos, su cuerpo encogiéndose como un hombre que ya no se reconocía a sí mismo. Los Freeman siguieron caminando más allá de las puertas del tribunal, más allá de la última fila de reporteros esperando una declaración que nunca llegaría. Bajaron los escalones de la corte, donde la multitud se detuvo y se abrió como el agua. A sus espaldas se alzaron vítores, cálidos y amplios, pero ni Brianna ni Jaylen saludaron. No alzaron los puños, no gritaron. Solo caminaron a través de ello, juntos, tomados de la mano. El camino a casa fue silencioso. Sin luces parpadeando detrás, sin ojos en el retrovisor, solo el zumbido constante del asfalto y el golpe ocasional de un recuerdo presionando contra el silencio. La ciudad pasaba como en fotogramas lentos. Lugares que antes habían sido normales ahora guardaban ecos de algo distinto. Pero ya no eran fantasmas, no más. Eran cicatrices. Y las cicatrices eran prueba de supervivencia. Brianna apoyó la cabeza contra la ventana, observando cómo la luz se desvanecía mientras pasaban bajo pasos elevados y faroles callejeros. No sé si esperaba que se sintiera diferente. Jaylen mantuvo la vista en el camino. No se siente como una victoria. Ella asintió lentamente. Se siente como una liberación. Entraron al camino de entrada poco después del anochecer. La luz del porche seguía encendida, derramando un halo suave sobre los escalones frontales. Sean se había asegurado de que todo estuviera seguro más temprano ese día, revisando el perímetro 2 veces antes de regresar a su apartamento. La casa estaba tal y como la habían dejado, familiar, intacta, aún esperando. Adentro, el aire olía a cedro y pozos de café. El reloj en la pared marcaba suavemente el paso del tiempo. Brianna se detuvo en el recibidor, dejó las llaves sobre la mesa y su mirada se deslizó hacia la pequeña estantería cerca del pasillo. Una foto enmarcada de su boda descansaba en el borde, algo torcida, pero intacta. Extendió la mano, la enderezó con cuidado y esbozó una sonrisa tenue. Jaylen se acercó por detrás, rodeándola con un brazo por la cintura. «Estamos en casa», dijo, y esta vez no hubo miedo en la palabra. No desempacaron de inmediato. No hicieron llamadas, no revisaron actualizaciones, ni se deslizaron por las noticias. Simplemente se sentaron juntos en la sala, con las luces tenues, una manta sobre las piernas, y el silencio estirándose entre ellos, suave. Afuera el mundo seguía siendo ruidoso. Comentarios, análisis, declaraciones de políticos, titulares editoriales. Personas discutiendo sobre lo que debía venir, qué sistemas debían caer, cuáles debían reconstruirse. Pero en ese momento, nada de eso los tocaba. En ese momento, solo eran Jaylen y Brianna Freeman, dos personas que se habían sostenido mutuamente a través del fuego, que habían sido perseguidas y humilladas, que se negaron a dejar que la mentira ganara. No eligieron la lucha, pero la terminaron. Y aunque marcados de formas que el mundo quizá nunca comprendería por completo, no estaban rotos, ni cerca. En las semanas que siguieron al juicio, la ciudad no durmió. El juzgado permanecía rodeado de gente, algunos protestando por un cambio más amplio, otros simplemente estando allí, testigos del momento que vivieron para ver. Presentadores llenaban las pantallas con opiniones. Abogados y activistas debatían reformas en programas matutinos. Funcionarios electos corrían a probar que siempre estuvieron del lado correcto de la historia. Pero en la casa de los Freeman, donde el peso se había llevado mucho antes de que el público siquiera lo notara, las cosas se movían distinto. Brianna no celebró, Jaylen tampoco. No hubo fiestas de victoria, ni apariciones en medios, ni entrevistas frente a las cámaras. Lucharon por sus nombres, por sus vidas, por el uno al otro. No por reconocimiento, sino por paz. Y ahora, con el juicio detrás y la verdad allá afuera, se volvieron hacia adentro. No para esconderse, sino para reconstruirse. Afuera la ciudad seguía hablando, pero adentro el silencio era sagrado. Era el silencio del alivio, de la quietud, de las mañanas sin tener que mirar por encima del hombro. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de aliento, de seguridad, del entendimiento de que habían sobrevivido lo peor y habían salido más fuertes. Cal Dawson recibió su ascenso en silencio, tal como lo había imaginado. No hubo comunicado de prensa, ni discurso público, ni apretón de manos frente a un podio. Un sobre doblado llegó a su escritorio con un sello oficial y un simple cambio de título. Había sido nombrado enlace de supervisión ciudadana,
un puesto recién creado con la intención de servir como puente entre la comunidad y el departamento que durante demasiado tiempo se había negado a escuchar. Cal no habló mucho sobre su ascenso. Llegaba temprano, leía cada informe que le daban y llevaba un cuaderno lleno de nombres, fechas y números de quejas que habían sido ignoradas durante años. Entendía exactamente lo que requería su trabajo. Sabía que no se trataba de rescatar la reputación de un sistema roto. Se trataba de proteger a las personas que habían sido rotas por él. Celeste Grant recibió más atención. Fue reconocida públicamente por la ciudad por su papel en la investigación del caso Freeman, elogiada por líderes cívicos y grupos comunitarios por negarse a mirar hacia otro lado cuando la verdad se volvió incómoda. Pero no se quedó en el centro de atención. Rechazó la mayoría de las entrevistas, ignoró los elogios y se mantuvo enfocada en el trabajo. Cuando la oficina del alcalde la invitó a aceptar una condecoración, asistió solo porque quería hablar. De pie en el podio, mirando a una sala llena de personas que habían luchado junto a ella o habían intentado desacreditarla, no habló sobre sí misma. Habló sobre los Freeman. Esto no fue un sistema corrigiéndose a sí mismo, dijo. Fueron dos personas forzando la rendición de cuentas donde no quería existir. Les debemos más que palabras. Les debemos acción. Les debemos cambio. Y con eso, bajó del estrado. En casa, Brianna volvió a escribir. No notas de casos, no informes legales, sino algo más deliberado. Rescató fragmentos de antiguos juicios, declaraciones que había escrito en la madrugada mientras aún sanaban sus moretones, y del aluvión de cartas y correos que ahora le llegaban de mujeres de todo el país que habían visto las grabaciones y se reconocían en su historia. Una tarde, recibió un mensaje de una ex colega de asistencia legal preguntando si consideraría asesorar a un grupo de estudiantes de primer año de Derecho que estaban organizándose en torno a la defensa de los derechos civiles. La solicitud era pequeña, casi casual, pero cuando aceptó la invitación y escuchó a los estudiantes hablar de sus miedos y preguntas, algo se encendió en su interior. Un fuego familiar. No el tipo de fuego que quema para destruir, sino el que arde para iluminar. Con el apoyo de Jalen y la guía de Sean, que la ayudó a manejar el lado digital de lanzar una organización, Brianna abrió las puertas de lo que pronto sería la Fundación Freeman para la Defensa Civil. Fue construida con modestia. 2 habitaciones en una oficina de ladrillo cerca del tribunal, unos cuantos escritorios prestados, una copiadora que se atascaba cada 2 mañanas. Pero lo que les faltaba en lujo, lo compensaban con propósito. La fundación se convirtió en un lugar al que la gente podía acudir antes de ser acusada, donde las familias podían encontrar recursos antes de que comenzaran los juicios, y donde jóvenes abogados podían aprender a luchar no solo con libros de derecho, sino con empatía, claridad y una disciplina implacable. Brianna no buscaba convertirse en un símbolo, solo quería ser lo que ella no tuvo cuando más lo necesitó. Una defensora que entendiera exactamente lo que estaba en juego. Mientras ella construía en una dirección, Jalen lo hacía en otra. Todo comenzó un fin de semana, cuando pasó frente a un viejo gimnasio en los límites del vecindario. El letrero estaba descolorido, las ventanas tapiadas, y las malas hierbas trepaban por la cerca del terreno. Pero por dentro la estructura era sólida. Las vigas estaban intactas. La base era firme. Eso era todo lo que necesitaba. Compró el espacio, en silencio, lo renovó poco a poco, y para el final del verano había abierto Iron Root, un programa de defensa personal y disciplina para niños negros de toda la ciudad. Niños que crecían en un mundo que a menudo malinterpretaba su fuerza y temía su presencia. Jalen no los entrenaba para pelear por deporte. Los entrenaba para saber cuándo retirarse, cómo mantenerse en calma cuando los provocaban, cómo protegerse, no solo físicamente, sino también mentalmente. Llevó consigo a amigos de confianza, antiguos médicos de combate, compañeros del ejército, educadores sin interés por la fama, pero sí por construir resiliencia. Algunos de los chicos que cruzaban sus puertas apenas hablaban al principio. Otros se rebelaban, aún cargando con el peso de cosas que no sabían explicar. Pero Jalen sabía cómo comunicarse sin palabras. Ofrecía estructura, ofrecía respeto, y a cambio ellos aprendían lo que significaba caminar con propósito. Cada noche, cuando enrollaban las colchonetas y los chicos se iban a casa, Jalen cerraba la puerta con llave, regresaba caminando y dejaba su llave junto a la de Brianna sobre la mesa de la cocina. Así se movían, caminos paralelos que siempre volvían el uno al otro. Su amor había cambiado. No era más ruidoso ni más grande,
sino más firme, más nítido, tejido ahora con el hilo de algo ganado, no asumido. No necesitaban decir lo que habían pasado para entenderse. La forma en que Brianna apoyaba su mano en el pecho de Jalen cuando él se quedaba en silencio demasiado tiempo, decía lo suficiente. La forma en que él le servía el té por la mañana, antes de que ella lo pidiera, decía el resto. Habían atravesado el fuego. No salieron ilesos. No salieron sin cicatrices. Pero salieron enteros. El mundo exterior seguía girando, lleno de ruido, de política, de promesas y de reformas lentas que quizás tardarían años en asentarse. Pero los Freeman no esperaron a que el mundo terminara de sanar. Ellos ya habían comenzado por su cuenta. Y en los muros de la fundación que levantaron, en los suelos del gimnasio que barrieron, en esos actos pequeños y silenciosos de reconstrucción de una vida que estuvo en riesgo pero no fue borrada, demostraron algo más poderoso que cualquier veredicto. La justicia no les fue entregada. La alcanzaron con heridas abiertas. La arrastraron a la luz con sus propias manos y la sostuvieron hasta que ya no pudo ser arrebatada. Y ahora esa justicia vivía, no solo en sus nombres, sino en todo lo que eligieron construir a partir de entonces. Espero que hayas disfrutado esta historia. Si fue así, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, te he seleccionado 2 historias que creo que también te van a encantar. Que tengas un excelente día.